a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2. Capítulo 1, Pablo trata con la sabiduría del hombre en comparación con la sabiduría de Dios. Ciudades como Corinto y Atenas eran centros de aprendizaje en las filosofías y cosas así. Y no sé si le llegó a Pablo noticias, sí le llegó noticia que había división en la iglesia, ¿verdad? Y Pablo dice que Cristo no está dividido. Y luego se enfoca a lo que sería algo totalmente en contra de la filosofía, que viene siendo el mensaje de la cruz. Y él dice en el capítulo 2 y versículo 1, recordándoles a los hermanos cuando primero llegó allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es el evangelio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay muchos detalles en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando leemos los evangelios, los 4 evangelios hablan de su muerte en la cruz. No encontramos ninguna, en los apóstoles, nada de sabiduría humana ni elocuencia en lo que escribieron, en lo que hablaron. Ellos simplemente eran testigos y dijeron, esto es lo que pasó. ¿Okay? Y eso era, era el pedazo central del evangelio. Era el pedazo central de todo el testimonio que Dios había dado en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, Mateo capítulo 27, vamos a usar este versículo, y los 4 evangelios mencionan este lugar precisamente de esa manera. Okay. Interesante que ninguno de los evangelios dice que era el monte Calvario, como nosotros muchas veces lo mencionamos. Ninguno dice el monte del Calvario, pero me imagino que era un monte, a lo menos era un lugar alto, como nos vamos a dar cuenta en la clase. Si no termino la lección hoy, lo vamos a terminar la semana que viene o la otra, porque el domingo que viene le toca al hermano Juan. Pero Mateo capítulo 27 y versículo 33 dice, y cuando llegaron a un lugar, es todo lo que dice, los 4 evangelios dicen lo mismo, a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y quiero hablar un poco, si Dios nos da permiso, quiero hablar un poco de este lugar conocido como Gólgota. En los estudios que hemos tenido nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta, desde los primeros capítulos de Génesis, nos damos cuenta que los nombres tienen un significado, ¿okay? Y que los nombres te lo ganas, y tu nombre te lo vas a ganar por medio de la manera en que tú caminas, de tu conducta, vas a ganarte un nombre, ¿okay? El nombre, mucha gente le pone Jesús a sus hijos y otros le ponen Emanuel a sus hijos. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros, pero a un chamaquito le pones Emanuel y cuando llega a ser un adulto ya grande, es el diablo que está con nosotros. ¿Ok? Entonces, los nombres se van ganando su fama. A este lugar le llamaron Calvario o el lugar de la calavera. Y ahí es donde murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el mundo acaba de celebrar su nacimiento. En Lucas capítulo 2,
del 1 al 6, vamos a ir cómo fue que el Señor nació en Belén. ¿Okay? Ya el capítulo 1 de Mateo nos habla, ¿verdad? Que María fue engendrada por el Espíritu Santo, o la criatura que traía fue engendrada por el Espíritu Santo. Pero eso promulgó un censo y cada familia tuvo que regresar a donde ellos nacieron, de donde eran ellos. Y José, el esposo de María, era de Belén. Entonces regresaron a Belén y cuando llegaron ahí, ya no vivían allí, vivían en Galilea, si recuerdan. Se fueron a esconder a Galilea del rey Herodes. Pero dice que el 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de y familia de David. De ahí, también de ahí era David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Okay. Sabemos que esta palabra primogénito tiene que ver con el primero de la familia, el primer hijo que tiene el papá y la mamá en la familia. Ese era su primogénito. Si él tenía 2 mujeres o tuvo otra mujer antes y tuvo un hijo con aquella mujer, ese era el primogénito de él. Okay. Y aquí hace énfasis que Jesús es el primogénito, porque después José y María van a tener más hijos, pero este es el primogénito. Los hermanos de Jesús vinieron después de él. Okay. Dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, o sea, en un tipo de sábana o algo así, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a regresar al pesebre mucho para terminar la lección, ¿okay? Pero es lo que dice Lucas del nacimiento de Jesucristo. Y luego, cuando los ángeles le avisaron a los pastores, ¿verdad?, que había nacido, el que están esperando, había nacido en Belén. Y fueron para allá. ¿Okay? Mateo habla de los Reyes Magos, de los magos del Oriente que fueron y le llevaron 3 cosas: incienso, oro y mirra. Okay. Esas cosas se le daban a los reyes y también a una persona que iba a fallecer, que iba a morir. Pero Marcos, que era el primer evangelio, según las autoridades, Marcos fue el primer evangelio que fue escrito. Marcos no menciona absolutamente nada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo interesante y algo para notar. Que cuando se predicó el primer evangelio que se conoció, no había mucho interés en el nacimiento de Jesús. Lo que les interesaba era la entrada del Hijo de Dios al mundo, lo que significaba eso. ¿Okay? Y lo único que dice Marcos, versículo 1, dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Está hablando de Juan Bautista y lo que estaba predicando Juan Bautista. En versículo 15, cuando Jesús empieza a predicar, después de que Juan fue encarcelado, diciendo, es lo que predicaba: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y empieza el Señor a predicar el evangelio. Okay. Está predicando a gente rebelde, pero quiere estar en el reino de Dios. Entonces, si tú eres un rebelde, un pecador y quieres entrar al reino de Dios, ¿sabes qué? Puedes entrar. Si eres un rebelde de César y él se da cuenta, ¿qué va a hacer contigo? Te va a matar. Va a mandar a un escuadrón que te busquen y te maten. Pero el evangelio de Dios es diferente. Tienes que creer, arrepentir
y creer en el evangelio, que hay, aunque seas un pecador y rebelde, va a haber entrada a este reino. ¿Okay? Hoy se hace más celebración sobre su nacimiento físico. El propósito de su entrada y su venida ha quedado, como quien dice, perdida. Navidad es más secular y más celebración y para hacer negocio comercial, más bien, hacen el nacimiento con la doctrina. ¿Okay? Y Mateo narra el cumplimiento de dos profecías, si vamos a Mateo, sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el capítulo 1, ¿verdad? Nos explica cómo fue que él, iba a entrar o entró al mundo. Y había muchas diferentes opiniones, muchas cosas andaban circulando, especialmente entre los judíos. Y ahora Mateo fue, según el segundo evangelio que fue escrito, y Mateo, como Marcos no habló nada de su nacimiento, Mateo va a hablar de su nacimiento porque había rumores de que María sí había cometido fornicación con un soldado romano, es lo que enseñan los judíos. Pero Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. No como anda circulando ese rumor, ese chisme. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él miró la realidad y dijo, pues, mi novia se metió con otro. La única explicación, la única cosa que puede convencer de otra cosa es Dios mismo, su testimonio. Y es lo que está haciendo aquí Mateo. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo es. ¿Y cuál es la prueba? Dará a luz un hijo y llamará su nombre José, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es lo que le reveló el Padre de Jesús, el Espíritu Santo, le reveló a José y le dijo, mira, tu esposa no ha sido infiel, sino que se tiene que cumplir la escritura que decía que una virgen va a dar a luz a un hijo y le van a poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Quién sabe qué tanto está allí que nosotros no sabemos que recibió a su mujer? María, perdóname que dudé de ti. Perdona la tontería que iba a hacer. Pero pues, y María, José, yo entiendo. Pero esto es de Dios. Y el Señor ya le había dicho a María eso. Que tenemos eso también en Lucas capítulo 1. Pero dice, no la conoció, versículo 25, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el otro tiene que ver en Mateo 2 y versículos 15 al 17, cuando Herodes se enojó porque los magos lo habían engañado, como quien dice, no regresaron para decirle a Herodes, allá está en Belén, sino que el ángel le dijo a los magos, no regresen con Herodes, porque él va a querer matar al niño, y sí. Dice ahí en el versículo 15, dice el versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Cuando estudiamos Génesis, ¿se acuerdan? Que allí cerca de Belén murió la esposa de Jacob, Raquel, y fue la única. Lea fue sepultada en la cueva de Macpela, donde estaban sepultados Abraham, Sara, y su papá Isaac, y Lea, su primera la esposa de Jacob, pero a Raquel no la enterraron allá, y era la mujer amada de él, pero creo que estaba muy lejos, y ahí la enterraron en Ramá, cerca de Belén. Entonces, como mataron a todos los niños ahí en Belén, de 2 años y para abajo, de 2 años y menores, pues claro, hubo llanto en las mujeres, mamás llorando. Y no estamos hablando de 10 o 15, estamos hablando de quizás unas 80, 90 madres que lloraron, y eso se conoció, se dio a conocer en Judea. No encontramos nada escrito por la gente que vivió en esos tiempos o después, nada escrito que dice eso fue una mentira. Porque se dieron cuenta, porque ¿cómo no se van a dar cuenta de todo lo que hacía Herodes lo tenían allí registrado en los archivos? Y entonces tenemos esta escritura, pero era un cumplimiento de lo que iba a pasar. Y el mundo celebra el nacimiento de Jesús, pero es más comercial. Muy poca gente que compra regalos en Navidad y andan para acá y para allá. Muy pocos se sientan para sentar. Vamos a ver qué significado tiene su nacimiento. Nada. Los niños, puro Santo Claus y regalos y todo, pero la historia es diferente. La historia es muy diferente. Cuando estamos recordando a nuestro Señor, para nosotros, cuando nos acordamos del Señor, vemos todo lo que pasó. Y claro, todo de Santo Claus y todo eso, pues es puro comercio. Son cosas que se hacen, los arbolitos de Navidad y todo eso, son cosas que los paganos celebraban en aquellos tiempos. Ahora, en Hechos capítulo 7, muere Esteban, que se conoce como el primer mártir. ¿Okay? Y a él lo mataron con piedras, porque es lo que la ley de Moisés ordenaba. Y después Herodes, en Hechos capítulo 12, del 1 al 3, Herodes mató a Jacobo con una espada. Y gente que estudia formas de ejecutar, ahí dice en Hechos 12, versículo 1 y 2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Mató con la espada. Y dicen que la gente que estudia estas cosas, ¿verdad? Que esta es la forma más rápida y más, ¿cómo puede decir uno? Limpia, ¿ok? Para ejecutar a una persona. Ahora usamos, bueno, en los estados donde se usa, todavía practican el castigo que le dicen capital, les inyectan, no veneno, se inyectan una droga, los duerme y luego le echan otra droga más fuerte y les para el corazón. Antes te colgaban o la guillotina, pero también era rápido, no sentía, yo creo que no sentía mucho dolor, pero y luego estaba la silla eléctrica en los Estados Unidos, y luego el salón de gas.
se metían en un cuartito y luego del cielo dejaban caer un frasquito que quebraba y soltaba gas y ahí te asfixiabas. Pero en el lugar de la calavera que se registran los 4 evangelios, la muerte no era rápida. Okay. No era rápida y no era muy limpia tampoco. Y ahí es donde murió nuestro Señor Jesucristo. El lugar de la calavera, yo creo que sí estaba en un lugar elevado, tenía su propósito. Y la muerte sobre una cruz también tenía su propósito. Y era un mensaje al pueblo, a la sociedad, para que entiendan y hagan conciencia de lo que le pasa a una persona que se levanta en contra del Estado. Por eso allí es donde ejecutaban a todos los rebeldes. A Barrabás le dijo Pilato, ¿este o este Barrabás? O al que usted le dice el Cristo. Dijo, no, queremos que muera el Cristo. Pero dice ahí que Barrabás fue arrestado porque en una protesta o algo, yo creo que era como un tipo de guerrillero, lo cacharon y lo iban a matar. Pero la gente prefirió a Jesús y soltaron a Barrabás. Ahora, ¿por qué tuvo que morir nuestro Señor así, como un rebelde contra ese imperio? ¿Por qué tuvo que morir así? Ahora, tiene su historia. El Calvario tiene su historia, pero primero vamos a hablar un poquito de la muerte sobre cruz. En 1 Corintios 15, así como su nacimiento fue conforme a las Escrituras, su muerte también iba a ser conforme a las Escrituras. Y el capítulo 15 trata con la resurrección, nuestra resurrección. Y si Cristo no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. Y algunos estaban diciendo que no va a haber resurrección. Si no va a haber resurrección, es porque primeramente no crees que Cristo resucitó. Y si no resucitó, ¿qué andamos haciendo predicando nosotros que resucitó? Sería una mentira. Y nosotros seríamos los más miserables del mundo, porque andamos predicando que no resucitó. y hemos tratado de cambiar nuestra vida. ¿Para qué? Ahora, él empieza así, sobre la resurrección de los muertos. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay una doctrina muy popular, una vez salvo, siempre salvo. Y aquí Pablo le está diciendo a los hermanos, no es cierto. Tienes que retener la palabra. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, creíste en la resurrección, pero después alguien vino y te enseñó que no hay resurrección y ya dejaste de creer en la resurrección. Creíste en vano, pero sí creíste, pero dejaste de creer. Y ahora, en vez de estar salvo, vas a perder tu alma. Ahora, esto es lo que les predicó, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ok. Era por medio de su muerte. Ok. No por medio de sus milagros, no. Iba a ser por medio de su muerte. No por medio de su resurrección. Iba a ser por medio de su muerte.
que tenemos el perdón de pecados. Murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. O sea que había Escritura que hablaba de su muerte y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí está nuestra tarea. ¿Dónde dice eso en el Antiguo Testamento? Muchas veces. Lo dice muchas veces. Pero no vas a leer allá atrás que Cristo Jesús de Nazaret va a morir en una cruz y después de 3 días va a resucitar. No. Todo es en símbolo. Okay. Todo es en símbolo. Metafóricamente habló Dios, en alegorías habló Dios de que iba a morir. ¿Se acuerdan el eunuco? Estaba leyendo Isaías 53. Él leyó de que alguien murió, pero yo no sé quién es. Allá en Jerusalén me dicen que era Jeremías o que uno de los profetas. ¿Quién es? Y Felipe le empezó. Dice, ¿está hablando el profeta de él mismo o de otro? No, está hablando de Jesús de Nazaret. Entonces Pablo dice, lo que yo recibí es lo que les he enseñado, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La persona que dice que se me pareció Jesucristo es mentiroso, o está soñando, o le cayó un ladrillo en la cabeza, pero el último que miró a Jesús fue Pablo. El nombre de los 12 apóstoles ahí está. 3 veces son los evangelios y una vez en el libro de los Hechos, para que no haga ningún error. Que hubo testigos que en verdad había muerto. El Señor dijo, ustedes van a ser mis testigos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, y ellos son los únicos testigos. Los de la atalaya pueden decir que son testigos de Jehová, todo lo que quieran, pero no son testigos de nada. Dice en el versículo 6, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Siempre queremos saber cuándo. Yo quisiera saber cuándo voy a morir, yo no. Me muero de nervios. Queremos saber cuándo. Ya estamos en los últimos tiempos, los últimos días. La gente quiere saber, ya estamos. Siempre queremos saber. Los apóstoles quieren saber, se va a establecer el reino en este tiempo. Y les dijo, ¿sabes qué? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Desde el principio, cuando Dios les daba a ellos información, les decía, ahí está, mira. Pero no todo el tiempo les decía. Okay, aquí está, mira. Van a estar en Egipto 400 años. Van a ir a Babilonia 70 años. Va a venir el destructor. ¿Cuándo va a venir? No les voy a decir. Nomás les voy a decir que va a venir pronto. Es todo lo que les voy a decir. Y el que oye la profecía va a leer, va a recoger sus cosas y se va a ir. Si viene en un año, en 10 años, 40 años, 50 años, 70 años, pero ese se va a salvar por su fe. Habacuc, capítulo 2 y versículo 4. Se va a salvar por su fe. Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor dijo, cuando vean estas cosas pasando aquí en Jerusalén, cuando vean los ejércitos que vienen, agarren sus cosas y váyanse a las montañas, a los montes de Judá. Pero el día y la hora, nadie sabe. Ni el Hijo del Hombre sabe. Jesús dijo, ni yo sé.
¿Cómo es posible que Él no sepa? Yo no voy a poner a Dios en una cajita para decirle lo que puede y no puede. Pero el Señor le dijo a sus apóstoles, ese negocio no les pertenece a ustedes. Yo no sé por qué gente se pone a sacar cuenta aquí, cuántos son los 1250 días acá en Daniel. ¿Para qué? Si el Señor dice nadie sabe, ya estuvo. Hay que conformarnos con lo que Dios ha puesto en su propio corazón y vivir por fe. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el testimonio de ellos ha llegado aquí a Mexicali. ¿Sí? Pero dice, me seréis testigos ¿de qué? De que murió en la cruz y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Hay gente que dice, no murió. Este Señor Jesús fue a la India y aprendió a practicar el yoga. Cómo suspender el dolor, cómo entrar en una meditación tan profunda que hasta el corazón se detiene. No se murió, nomás sabía la yoga. Pero Juan dice que había un soldado que se aseguró, ¿no? A lo mejor sabe yoga. Le agarró una lanza y le traspasó el corazón y salió sangre y agua. Le reventó el diafragma y por eso salió sangre y agua. No, sí murió. Y dice Juan, yo miré. Y en sus predicaciones él hablaba de sangre y agua, que dan testimonio de que sí murió. Pero ellos son los únicos testigos y van a salir y van a predicar. Ahora, hay varias maneras de morir. ¿Por qué tuvo que morir Jesús así? Está escrito. Pero hay muchas maneras de morir. La que todos queremos es morir de viejitos, ¿no? Unos 85, 90 años y te vas a acostar, haces tu oración, te vas a acostar y en la mañana llega tu hijo, tu nieto y ¡hey! ¿No despierta mi abuelo? ¿No despierta mi abuela? Y ya entran y está así. Bien, muertita, muertito, bien frío, pero como quien dice, con una sonrisita. Así queremos morir todos. No hay problema con eso. Yo creo que así murió Abraham, Isaac y Jacob, que nomás encogieron sus pies en la cama y expiraron. Y ancianos, todos vivieron mucho tiempo. Murió bien bendecido, quedó dormido. Es una manera de morir. La otra de ellas es morir de enfermedad. ¿Verdad? Y todos hemos visto a nuestros queridos morir de enfermedad. Unas enfermedades son muy dolorosas, ¿verdad? Y otras, pues, simplemente no sientes. Si te pega el Alzheimer, dicen que ni sabes lo que te pasa cuando te mueres. ¿Sí? Pero hoy en día, muy poca gente, bueno, a lo menos en Estados Unidos, muy poca gente muere agonizando por las drogas que hay. ¿Okay? Y cuando ya te dan 2 o 3 días, el doctor dice, para que no sienta el dolor del cáncer, le vamos a aplicar unas medicinas. Y la gente se le va pasando dormidita y ya cuando le quedan unas cuantas horas y le inyectan morfina, ya no sientes nada. Simplemente te mueres de la sobredosis de la morfina y también quedas tranquilo y dormidito. Pero hay unas enfermedades que sí. Yo me acuerdo en El Salvador cuando no tenían medicinas, un hermano que tenía cáncer en el vientre. Y le dije al hermano Hugo, pues vamos a conseguirle droga fuerte. Dice, no hay en los mercados, ¿dónde hay? Pues en la calle, pues no le hace. Pero se oía como de 2 cuadras el hermano gritando. Todo lo que voy a decir de eso, pero la otra manera de morir es en
como por ejemplo un accidente. Esta muerte es súbdita, es rápida, ni tienes tiempo de pensar, nomás. Te pegó un rayo en la cabeza, o ibas en el auto, pero muy poco tiempo para arrepentirte o decir algo. Pero uh, puedes morir en la calle, troteando, corriendo, en el trabajo, donde quiera, ahí puedes quedar, haciendo ejercicio. Así es la muerte por accidente. Pero también hay la muerte violenta. Donde hay guerra, cuando hay guerra, casi todos los soldados que mueren en el campo mueren una muerte brutal. Hay un monumento, creo que también en México, del soldado no conocido, no reconocido, porque no encontraron nada. Iba en el avión y el avión explotó en el aire y no encontraron nada. Pero cuando no hay guerra también hay muerte violenta, homicidios. Muchas veces en un homicidio la víctima queda desfigurada. Esta muerte es la más rara cuando no hay guerra, la muerte violenta. Aunque vivimos en un país con mucha violencia, la muerte violenta es la menos común, pero sí pasa. Esta última, la muerte violenta, es la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Fue una muerte violenta. Pero cuando una persona muere a las manos de otra persona, es un evento tremendo. Si muere un accidente, ok. Si iba caminando y no miró un hoyo y cayó allí, se pueden entender otras muertes, pero la muerte por violencia, cuando una persona le quita la vida a otra persona, es algo que nos molesta, nos tiene que molestar. En el libro de Génesis, capítulo 8, es que cuando alguien muere a manos de otra persona, uno puede tolerar las otras muertes, de enfermedad o accidente o de viejo o de anciano. Uno puede tolerar todo eso, pero cuando uno le quitan la vida, le quita la vida a otro, es muy difícil, especialmente cuando es un pariente tuyo. Es una cosa difícil para escribir. Y queremos justicia. Ahora, cuando salieron del arca, Dios le dijo a Noé que se pueden comer de todo. Pero dije el capítulo 8, no es el 8, es el 9. Cuando bajaron del arca, el Señor le dijo a Noé que puede comerse de lo que sea. Dice 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo ha dado todo. Os lo he dado todo. Todo lo que se mueve, lo puedes usar para mantenimiento. Te lo puedes comer, lo puedes usar para hacer ropa, lo puedes usar para hacer herramientas, para trabajar. Pero carne con su vida, dice el 4, que es su sangre, no comeréis. La sangre no te la vas a comer. ¿Por qué? Porque la vida está en la sangre. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré,
y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y cuando una persona mata a otra, nos debe de molestar. Y aquí está usando la sangre para que ellos entiendan por qué trajo el diluvio Dios al mundo. Había mucha violencia en el mundo. Y ahora dice, no van a comer sangre del animal, no van a comer, ningún animal van a comer sangre. Y cada vez que te pregunten, ¿por qué no te comen la sangre? Porque Dios dijo que no podemos comernos la sangre, porque la vida está en la sangre. Y si tú derramas la sangre de un hombre, se va a derramar tu sangre. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre, no el animal, el hombre. Okay. En Éxodo capítulo 21, es uno de 3 versículos que encontramos en Éxodo, y también lo encontramos en Levítico, y creo que también en Números. En Deuteronomio no lo encontramos, pero en los primeros 3 libros, o sea, Éxodo, Levítico, Números, sí lo encontramos. Okay. Capítulo 21 de Éxodo y versículo 21. Aquí tenemos una serie de reglas, juicios. Dice, si alguno, 21, 20 dice, si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren y hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusieron el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Vida por vida. Si murió, ahora tú vas a morir. Todas estas reglas están ahí porque es una realidad en una sociedad. Esas cosas van a pasar. Van a pasar. Ahora, en los países que practican el castigo capital, es un proceso largo. Este mató, yo lo miré, ok, hay que colgarlo en un árbol, hay que matarlo. No. Lo llevan a juicio. Queremos testigos. En el Antiguo Testamento, un testigo no era suficiente, tenía 2 o 3 testigos. Y tenían que ser testigos verdaderos. Y luego entra en el proceso. Acaban de ejecutar a uno en los Estados Unidos que ya tenía como 20 años esperando que lo ejecutaran. ¿Por qué? ¿Por qué es tan largo el proceso? Aunque esté calificado, ¿por qué es tan largo? Porque valoramos la vida. Okay. Yo no creo que Dios quería que duraran 20 años esperando, pero no quieren matar a una persona que posiblemente sea inocente, pero ya cuando se acaban todas las opciones, le bajan la palanca y muere. La ejecución de Jesús, hermanos, fue la injusticia más grande que el mundo ha conocido. Le quitaron la vida. Lo borraron del mundo sin causa. Sin causa. Fue como si le quitaran la vida a un niño inocente en público. Por eso se conoce como el lugar de la calavera, porque era un lugar público. El mundo no tiene excusa, aunque quieran culpar a los judíos y solamente ellos, es falso. Jesús murió violentamente por los pecadores, por nosotros también. Aunque yo no estaba ahí, y también yo tuve algo
que ver con que él muriera de esa manera. Ahora, en Marcos, aquí vamos a terminar la lección, hermanos, porque en 2 semanas vamos a terminar hablando del lugar de la calavera. Pero en Marcos capítulo 15, le avisaron a Pilato que el Señor, o sea, que ya estaba muerto. 15:42 dice, cuando llegó la noche, porque era de la preparación, la víspera del día de José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto de osadamente quiere decir que él entró con peligro de que lo arrestaran. Era un hombre bueno. Y él reconoció la injusticia. Y él no va a permitir que se pudra el cuerpo de esta persona en la cruz. Y él entró en la presencia de Pilato y le dijo, y le pidió el cuerpo de Jesús. 44 dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Está muerto? Ya está muerto. Aseguramos que murió, lo atravesamos con una lanza, está muerto. Pero dice ahí en versículo 44 que Pilato se sorprendió de que ya había muerto. ¿Por qué? El Señor nos dice, Marcos, que fue crucificado a las 9 de la mañana, la tercera hora del día, y que murió en la hora novena, 34, y 34, dice 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírle, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Eso fue la hora novena. Fue crucificado a la hora tercera, mediodía, y a las 3 de la tarde, la hora novena, murió. Y Pilato, oye, qué rápido, qué pronto. Como cuando mandamos a un niño a hacer un mandado y llega muy pronto, ya acabaste de limpiar tu cuarto y sí, a ver, voy a ver. Y estaba sorprendido porque murió muy pronto. ¿Por qué? Normalmente, cuando crucificaban a una persona duraba de 3 a 10 días colgado, agonizando, volviéndose loco. La muerte de cruz estaba diseñada para extraer lo máximo en dolor y sufrimiento. Y unos duraban hasta 10 días. Si era un joven sano, duraba bastante. Pero Jesús, con la maltratada que le dieron, murió. 6 horas estuvo en la cruz. Vamos a terminar con estos comentarios, que Jesús murió como criminal, pero era inocente. Murió por los criminales. Un criminal es uno que viola la ley. Murió por mí. Y a su lado estaban 2 criminales. ¿Recuerdan? Y al principio le hacían burla. Ahí estaban los criminales. Al pie de la cruz estaba la mamá de Jesús. Estaba Juan. Estaban las otras mujeres. Pedro por allá andaba escondiéndose. Judas ya se había colgado. Los demás se encerraron por allá.
Pero tenía gente ahí Jesús. Los criminales no tenían a nadie. Yo no creo que estaba ni su papá ni su mamá, nadie estaba allí. Pero, asombrosamente, uno de los ladrones reconoció y le pidió algo a Jesús. Lucas 23, versículo 41. Le pidió ayuda y le pidió reconocimiento. Este hombre no tenía a nadie, pero enseguida de él, ahí colgado, estaba el rey. De que trae ese evangelio de perdón para los rebeldes, para los criminales. Y le dijo a su compañero: a la verdad. Porque el otro le dijo: bájanos de la cruz. Y este le dijo: nosotros a la verdad, versículo 41, justamente padecemos. Confesó. Dicen que cuando vas a las cárceles, a las prisiones, donde están todos los que van a ser ejecutados pronto, y le preguntan: ¿estás listo? No, porque soy inocente. Todos son inocentes. Los que están en la cárcel, todos son inocentes. Este dijo: no, yo merezco estar aquí. Hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y así es como tenemos que ver al Señor. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Reconóceme. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en paraíso. Nadie alega que este hombre fue salvo. Pero no hagas tu tarea de esperarte hasta el último momento para cambiar tu vida, como él. Me voy a arrepentir como el ladrón con mis últimas palabras, porque a lo mejor no la vas a tener. Muchos bautizados que han dejado al Señor con ese pensamiento. Pero con Dios no se juega, hermanos. Y amigos, con Dios no se juega. Así es como murió nuestro Señor, entre dos ladrones. Y parece que uno se salvó y el otro se perdió. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús nos dice a nosotros: acuérdense de mí cuando coman el pan, el jugo de la uva. Y gracias a Dios aquí nos encontramos este día haciendo eso. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Vamos a